Algunos consulados son muy estrictos con dónde viviremos una vez estemos en España y piden mostrar un contrato de alquiler para poder aplicar a la visa no lucrativa española. ¿Cómo podemos hacer para que esto no sea así? Bueno, yo eso la verdad que siempre, siempre, siempre lo lucho. Hay cosas que las concedo en los consulados, aunque no sean muy justas, por hacerlo fácil. Pero esto sí que es un requisito que impone, o sea, una obligación de que la persona o venga y lo elija rápidamente o incluso lo contrate de forma online sin conocer y sin tener realmente la seguridad de que ese es el apartamento que quiere o que le dé confianza al propietario. Entonces, yo esto siempre lo lucho. La ley no dice nada de tener una vivienda en España. De hecho, ese dinero que nos piden, los 30.000 euros, ya cuenta para que nosotros alquilemos una vivienda en España si es que queremos alquilarla. Entonces, yo lo que indico siempre, y siempre me lo han aceptado, ¿eh? Si he tenido que luchar un poco, pues lo he luchado, pero siempre me lo han aceptado. Yo digo la ciudad donde planeo vivir, porque es verdad que una parte de la solicitud la resuelve esa ciudad, que luego nos podemos cambiar, no hay problema. Pero bueno, siempre digo, yo planeo vivir en Madrid. Y este incluso a veces incluye un listado de apartamentos, que es una tontería, porque pueden no estar disponibles en unos meses, pero bueno, un listado de apartamentos que estoy mirando. Pero no, para nada le dejo a mis clientes que contraten sin sentirse cómodos. O a veces también decimos, nos vamos a instalar al principio en casa de un amigo, porque tengan un amigo, y ahí buscaremos un apartamento. O sea, doy miles de razones y también miles de excusas, pero no hago que mi gente, si no está preparada, alquile un apartamento que además en España piden muchos requisitos, piden avales, o sea, si luego no nos gusta el apartamento, la pérdida económica es importante. Sí, este es otro ejemplo más de cómo algunos consulados se extralimitan en su interpretación de las reglas. Sí, totalmente. Solicitar la visa no lucrativa española si estoy pagando una hipoteca. Sí, deberías. No deberían decir nada, porque la ley no dice nada. Y en todo caso, para estar completamente seguros, lo que siempre recomiendo es, bueno, que tengamos el dinero suficiente para mostrar que tenemos esos 30.000 libres para nosotros más el pago de la hipoteca, ¿vale? Y ahí, o sea, sería imposible que nos digan nada. Si tengo doble pasaporte y uno es iberoamericano, ¿puedo beneficiarme de la vía rápida de 2 años para solicitar la nacionalidad española? Sí. Yo siempre recomiendo que si tenemos doble nacionalidad y una es de aquellos países que nos permiten solicitar el pasaporte a los 2 años, que lo pidamos con esa nacionalidad que nos da la ventaja, porque la ley de nacionalidad así lo describe. Es verdad que han sido flexibles con eso desde el comienzo y aunque tú vengas con el otro pasaporte y conste la residencia con tu otro pasaporte, te dejan pedir la nacionalidad a los 2 años. Pero eso puede cambiar porque es un criterio, porque realmente la ley dice lo contrario. Entonces yo recomiendo, si se puede, que si tienes la posibilidad de pedirlo con los dos pasaportes, uses el pasaporte que luego te va a dar la ventaja de conseguir los 2 años de residencia, de los 2 años para la nacionalidad. Correcto, porque la residencia de larga duración se mantiene en 5 años, es decir, que tiene mucho Sí, más sentido para un iberoamericano, mucho más rápido, solicitar la nacionalidad incluso antes que el permiso de larga duración. Una de las cosas que mencionan también personas con doble nacionalidad, que por ejemplo solicitan la visa no lucrativa con el pasaporte americano, pero luego hacen valer su pasaporte, por ejemplo, mexicano, para solicitar la nacionalidad, es que los nombres no coinciden, porque el pasaporte americano no permite un segundo apellido, pero el mexicano sí. Y puede parecer un poco absurdo, o quizás ridículo, pero digamos que no coinciden. Cuando dos datos no sí, coinciden, muchas veces pues se genera fricción y hay que pasar a dar explicaciones, e intentar exacto. subsanar ese tipo de discordancias para que el procedimiento pues pueda proseguir. Así es la burocracia en España, pero sí, es otra de las tantas cosas que se pueden interponer en el camino. Así que sí, mejor hacerlo con el pasaporte iberoamericano desde el principio. Sí, por supuesto. Hablemos del caso especial de los puertorriqueños. ¿Pueden ellos beneficiarse de la vía rápida de 2 años para la solicitud de la nacionalidad española? Sí, sí pueden. Está bien claro que Puerto Rico tiene la ventaja de los 2 años de residencia para la nacionalidad española. Entonces no habría ningún problema. ¿Qué tipo de documentación tienen que presentar?
Bueno, por supuesto, el certificado de antecedentes penales, eso sí que los pido de Estados Unidos, ¿vale? Del FBI, pero necesitamos el certificado de ciudadanía de Puerto Rico. Eso es lo que muestra que pueden optar a la nacionalidad después de 2 años en vez de después de 10, como sería un americano. Y ese certificado entiendo por otros vídeos y otras entrevistas que hemos hecho que tiene que ser de origen. No puede un americano irse a vivir a Puerto Rico y obtener este certificado por residencia, entiendo, y beneficiarse del periodo de Eh, 2 años. exacto, pero esto pasa para Puerto Rico y para todos los países. Quiero decir, Colombia. Colombia puede pedirlo también a los 2 años, pero es un colombiano de origen, no un colombiano por residencia. O sea, en los países se obtienen la nacionalidad por dos o más formas. Una es de origen, que es la que pide España para que tú te puedas tener la ventaja de los 2 años, que de origen suele ser por tener padres de esa nacionalidad, ¿vale? O a veces también por nacer allí. Por ejemplo, Estados Unidos, por nacer allí, eres americano de origen. Pero entonces, también puede haber nacionalidad por residencia, por haber vivido ciertos años. Pues eso nos sirve para Puerto Rico, igual que nos sirve para un colombiano o un paraguayo que ha vivido allí y tiene la nacionalidad por residencia. ¿Puedo llegar a España antes de que comience la vigencia del visado no lucrativo? Bueno, no deberías. Ya veréis que cuando solicitamos la visa, nos dan una visa en la que dicen que tienes 3 meses para entrar, multientrada normalmente, o sea, puedes entrar y salir durante esos 3 meses, pero en esos 3 meses tienes que entrar para poner huellas en España y ahí ya te van a dar la tarjeta del año. Entonces, tendrías que entrar a partir de ese día que pone en el pasaporte, que por eso nos preguntan cuándo queremos entrar. Pero es verdad que hay gente que se despista y yo he visto gente que ha entrado antes, no clientes míos porque están orientados, pero gente que no le han orientado tanto. Ahí lo que hay que hacer es tener suerte con el policía. O sea, yo sí que he visto que hemos podido poner huellas, que no ha habido problema. Pero si de verdad nos pusiesen problema, no sé hasta qué punto se podría defender, ¿vale? Entonces, lo ideal es cumplir. Si no cumplimos, claro que vamos a probar, pero cuidado con la estrategia, porque si esperamos a la cita de huellas, que muchas veces tarda, y nos dicen que no cuando ya ha pasado los 3 meses que nos dan para entrar, en el peor de los casos habría que volver a hacer todo otra vez. Entonces, casi mejor hacerlo bien desde el comienzo. Por eso es muy importante contar con el asesoramiento de expertos, ¿no? Como externos abogados para este tipo de visado, porque todos los detalles cuentan a la hora de cómo y cuándo entramos en España. Por ejemplo, si entramos desde un país Schengen, a veces ha ocurrido que entramos, por ejemplo, vía Alemania, se vuela desde fuera de Schengen a Alemania, y de Alemania a España tenemos el sello de entrada alemán. Pero claro, las autoridades, cuando queremos obtener la tarjeta de residencia, quieren el sello español sobre la visa española y validarla. Entonces, habría que obtener un certificado, bueno, una declaración de entrada que se Sí. tiene que obtener ni bien entrando en el territorio español y tantas otras implicaciones. Por ejemplo, si entramos antes, pues también tenemos que sumar esos días para la residencia fiscal, ¿sí? Sí, Ya sabemos que si sí, estamos esto es más de algo sí, no, que está muy bien que lo expliques, porque la gente muchas veces dice que quiere la no lucrativa para no convertirse en residente fiscal, y eso no es así. O sea, te puedes convertir residente fiscal incluso de turista. O sea, conllevaría que te quedes irregular, pero te conviertes en residente fiscal y con la no lucrativa, por supuesto. Otra cosa son los convenios de doble imposición, que te conviertas en residente fiscal no significa que pagues. O otra cosa es que ahora justo los 6 meses de estar en España con la no lucrativa no son obligatorios por una sentencia que hay del Tribunal Supremo. Entonces, si no nos quedamos 183 días, no nos convertimos en residente fiscal. Pero sí, como dice Bruno, sí, hay que tener todo muy claro para ver las implicaciones de cada actuación nuestra de cara a España. eso lo comentabas en un vídeo anterior en inglés. Eh, Trabajáis codo a codo con expertos en impuestos para tener alineadas ambos caminos, ¿no? El camino de la inmigración y el camino fiscal o impositivo para tenerlo todo bien cerrado para que no haya sorpresas. Sí, nosotros podemos o proporcionar unos contactos de asesores fiscales o trabajar con el asesor fiscal que tengáis. Pero es que muchas veces lo que os recomiendan de cara a la fiscalidad hace que no podamos cumplir con los requisitos de la visa o al revés. La visa que yo
veo más adecuada, quizá no sea la que fiscalmente más os beneficie. Entonces ahí está el trabajo conjunto con ver la situación, el fiscalista, las posibilidades y optar a la más beneficiosa para vosotros o que menos os grave. ¿Puedo llevar un trabajador o una trabajadora doméstica conmigo a España bajo el visado no lucrativo? No, esto es algo que tenemos muy retrasado en nuestra legislación, porque sé que en otros países como en Estados Unidos, pues están las visas del trabajador doméstico. Aquí no hay opción. Entonces, tenemos que buscar estrategias que ni siquiera son las más adecuadas, pero a veces pues los traemos de estudiante y pueden estudiar y a la vez estar con nosotros, pero no exactamente se les puede dar de alta. Es decir, no tenemos algo perfecto, pero podemos intentar hacer la mejor estrategia para que puedan venir con nosotros. ¿Puedo mudarme a otra ciudad una vez que estoy en España con el visado no lucrativo? ¿Y esto afecta a la renovación de la residencia? Sí, sí puedes mudarte y no afecta. Es decir, normalmente vas a tener que poner huellas donde has dicho que vas, ¿vale? Porque como os he dicho, ahí hay un pequeña parte que se involucran en la aprobación. Pero una vez eso, durante el año te puedes cambiar. Puede afectar para la renovación, no en tanto y cuanto que no pueda renovar, sino que, como decimos, igual que en los consulados hay distintos criterios, la verdad que en las ciudades en España también hay distintos criterios. Como la renovación va a ser por 2 años, hay ciudades en España que piden doble medios económicos, es decir, en vez de 30.000, 60.000. Y esto no tiene mucha lógica, porque si no hemos estado trabajando, probablemente no vayamos a tener el doble de medios económicos si no los teníamos antes. Pero ahí está también, bueno, pequeñas estrategias como cambiarse a las ciudades donde sabemos que es más flexible, al menos para la renovación, que no debería ser así. Y esperemos que en el futuro esté todo más coordinado y con los mismos criterios. Pero bueno, ahora mismo sí te puedes mudar, pero no puedes renovar con solo 30.000 en todas las ciudades. ¿Puedo mudarme a España con un visado no lucrativo y trabajar en remoto desde España? Bueno, como hemos explicado brevemente, la no lucrativa es una legislación antigua y escueta. Una legislación antigua en cuanto que cuando emitieron esta ley no existía el trabajo en remoto, ¿vale? Y escueta en el sentido de que solo dice no permite trabajar. Entonces, va a depender del consulado, va a depender No permite trabajar en España. claro, en España, pero no dice exactamente la ley que no permite trabajar en España. La ley dice que no permite trabajar. Entonces ahí queda la zona gris en la que no está tan claro. Como he dicho, hay una sentencia del Tribunal Supremo que lo aclara un poco, que dice que la legislación de la no lucrativa pretendía que no trabajemos en el mercado español. Entonces sí sería defendible la posición, pero es verdad que hay en algunos consulados que como vean que trabajamos en remoto, vamos a tenerlo que lucharlo mucho, mucho. No lucrativo español. ¿Puedo, por ejemplo, abrir un bar en España? Sí, sí podrías, sobre todo si es una compañía y puedes poner administrador otra persona. Es decir, una persona con una residencia no lucrativa puede tener una compañía y puede tener el 100% de las acciones y el 100% de beneficio de la compañía, siempre y cuando no trabaje activamente. Para eso tendría que tener un administrador en esa sociedad y empleados. Pero sí, sí podría. Y luego, después del año, sí que puede cambiar a permiso de trabajo, mostrando que su negocio es rentable y que va a estar involucrado a futuro en el negocio, no en pasado. No habría que demostrar que hemos estado involucrados porque no teníamos el permiso para trabajar en ese bar. Pero a futuro, que mi bar está yendo bien y quiero empezar a trabajar activamente en mi negocio y cambiar a permiso de trabajo, sí. ¿Es posible estar bajo una visa no lucrativa española y no convertirse en residente fiscal en España y igualmente poder renovarla? Sí, sí, por el hecho que he dicho que ahora no es obligatorio estar 6 meses por año. Hay una sentencia del Tribunal Supremo también. Por tanto, si no estamos 6 meses, no nos vamos a convertir en residentes fiscales, porque uno se convierte cuando está 183 días de enero a diciembre. Así que sí, no habría problema. ¿Cambia esta situación a partir del 20 de mayo de 2025? No, no cambia, porque aunque cambia, y lo dices porque viene un reglamento nuevo, la ley no ha cambiado y la sentencia se refiere a la ley. Por tanto, no cambia. Podemos no estar 6 meses al año
si no queremos o si nuestro principal objetivo es no convertirse en residentes fiscales. Que cuidado, recuerdo que hay convenios de doble imposición, que nos convertamos en residentes fiscales no significa que vayamos a pagar impuestos, habrá que ver el convenio de doble imposición que tienen con vuestro país. Pero bueno, si queremos no convertirnos en residentes fiscales de ninguna de las maneras, podemos no estar 6 meses por año, da igual el reglamento que entra en mayo, porque lo que tienen que cambiar es la ley. Si yo me convierto en residente fiscal en España, ¿tengo que pagar impuestos? Sí, bueno, como digo, depende del convenio de doble imposición que haya y depende de los ingresos que has tenido en España. Es decir, normalmente no vas a tener muchos ingresos, pero puedes haber comprado un apartamento y tenerlo rentado y ahí recibes unos ingresos. Entonces, residente fiscal te conviertes a los 183 días. Entonces, tendremos que analizar, bueno, tendrás que analizar con el fiscalista el convenio que aplica en tu caso y qué es lo que se paga en España si es que se paga algo. Pero con el convenio de doble imposición, lo más seguro es que lo que pagues en España no lo pagues en tu país y viceversa. Todo lo que estás pagando en tu país no lo pagues en España. Hablemos del certificado de empadronamiento, que es básicamente registrar nuestra dirección donde estamos viviendo en el ayuntamiento de la ciudad donde estamos. ¿Se necesita este certificado de empadronamiento para solicitar la tarjeta de identidad de extranjero? En el 90% de los casos, o 95%, sí. Por ejemplo, en un Madrid no tienen excepciones, nos piden el empadronamiento. Pero sí es verdad que hablando contigo, Bruno, y con compañeros de distintas ciudades, pues bueno, hay en ciertas ciudades que van flexibilizando, pero depende también, van flexibilizando, pero como me comentaba Bruno, por ejemplo, en una de las comisarías aceptan que no lleves el empadronamiento y lleves el contrato de alquiler, en otra no lo aceptan. Entonces, hay que intentar tenerlo, pero depende en qué ciudad estéis, puede que podamos evitarlo para un comienzo. Para la renovación siempre vais a necesitar el empadronamiento. Citas para obtener la tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero. ¿Se puede asistir a una cita de toma de huellas en una ciudad diferente dentro de la misma provincia? Sí, en la mayoría de sitios también tampoco ponen ningún problema con eso. ¿Cuánto tiempo puedo estar fuera de España con un visado no lucrativo español? A ver, depende de nuestros objetivos, a corto y a largo plazo. Vamos a ver, acabo de explicar que para renovar la no lucrativa ahora mismo la ley no exige que se esté 6 meses por año, ¿vale? Solo el reglamento y el Tribunal Supremo ha dicho que eso no es aplicable porque afecta a un derecho fundamental. Por tanto, si solo nos preocupa renovar la residencia, no hace falta estar. Pero si estamos pensando, por ejemplo, en el pasaporte español, ahí sí que necesitamos estar, porque para el pasaporte español nos piden 9 meses al año de estar en España, que tampoco lo dice la ley, pero sí que el criterio es generalizado, o sea, los tribunales cuando han tenido que aclararlo así lo aclaran. Hay que estar 9 meses por año. Eso es para el pasaporte español. Quienes no busquen el pasaporte español, pero busquen la larga duración, pues ahí tenemos una situación parecida a la no lucrativa. Es decir, la ley está pidiendo más bien el reglamento está pidiendo que no salgamos más de 10 meses en los 5 últimos años. 10 meses en los 5 últimos años o un año en caso de salir por razones laborales, ¿vale? Máximo un año en los 5 últimos años. Pero lo mismo está, nosotros ahora vamos a intentar conseguir una larga duración basados en la sentencia del Tribunal Supremo. O sea, alguien que no ha estado tanto tiempo, ha salido más de 10 meses en los 5 últimos años. Pero como esta exigencia está en el reglamento y no en la ley, vamos a intentarlo, porque tenemos dos posibilidades. Tenemos el aprobado por el silencio positivo, porque en la larga duración, si no nos contestan a los 3 meses, tiene que ser un favorable, y si no, el favorable también por este criterio que estamos diciendo, que probablemente entendemos que tendremos que ir a los tribunales, porque en los primeros casos nuevos de cada caso hay que ir a los tribunales. Para las no lucrativas la renovación está bien, claro, ya hemos hecho muchas, pero ahora vienen los primeros casos de la larga duración sin haber estado. De todas maneras, y siendo este video en castellano, hay una alta probabilidad de que la persona que esté mirando este video tenga un pasaporte iberoamericano y Y tenga quieran el mucho pasaporte más español. sentido ir por la solicitud del pasaporte español pasando solo 2 años versus la solicitud de la residencia de larga duración a partir de 5 años. Por lo tanto, estar 9 meses como mínimo en España durante cada año de los dos anteriores antes de solicitar la nacionalidad española sería el requisito si queremos ir por el pasaporte español. Exacto, 3 meses que no tienen que ser consecutivos, que esto me lo preguntan mucho. Es decir, podemos entrar También. y salir y van a contar
cuántos días hemos salido cada vez. ¿Qué pasa si viajamos por el espacio Schengen sin De salir de él? momento, de momento estamos bien, o sea, de momento, aunque la ley se refiere a no salir de España, en la práctica no cruzan datos con aeropuertos, ¿vale? Entonces, lo que de momento ven en la práctica son los sellos del pasaporte. Y cuando estamos dentro de Schengen, no nos sellan el pasaporte. No sé si en el futuro, bueno, mejorarán sus modos de ver que hemos salido de España. Ahora mismo está bien. Realmente, aunque la ley dice España, en la práctica es no salir más de 3 meses fuera de Schengen. Efectivamente, de todas maneras también hay que recordar que puede haber controles incluso de forma interna en Schengen, de forma excepcional. Gente ha comentado en distintas comunidades, por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos de Francia, había controles de pasaporte internos dentro de Schengen hacia Francia. Entonces, pues lógicamente no se recomienda salir del país porque la ley dice que hay que estar en España, no dentro del espacio Schengen, como bien comentabas, Ainhoa. ¿Cuáles son las vías para trabajar en España una vez que tenga una visa no lucrativa española? Depende de nuestra situación, es decir, está claro que tendremos que modificarla, ¿vale? Pero si vamos a cambiar a un altamente cualificado porque cumplimos con los requisitos de tener un empleo de 42.000 euros o más si somos mayores de 30 años para un puesto que requiere una cualificación, entonces lo podremos hacer cuando queramos. Por ejemplo, igual que cambiar a una nómada o igual que cambiar a una Golden Visa, que eso queda muy poco. Entonces eso creo que ya no va a pasar. Pero si, por ejemplo, quiere cambiar a un empleo normal y corriente, un empleo en una cafetería con el salario mínimo, entonces tendremos que esperar un año, ¿vale? Y lo mismo para nuestro propio negocio. Si tenemos un negocio que califica como emprendimiento, que suele ser cuando trae innovación a España o cuando activa un especial impacto en la sociedad o en la economía de una región, entonces podremos hacerlo antes del año, cuando queramos. Si no, si es un negocio, pues eso, montar un restaurante, poner una tienda de lo que sea, vamos a ir después del año, podemos pedir un cuenta propia. Otra cosa es que nos corra prisa y queramos salir y solicitarlo desde fuera de España. Desde fuera de España siempre lo vamos a poder solicitar. Pero bueno, el año acaba muy rápido y realmente lo podemos solicitar 3 meses antes de que acabe el año. Entonces yo creo que vale la pena hacerlo desde España. ¿Cuáles son las razones más comunes de negación de renovación del visado no lucrativo español? De la renovación. Vale, de la renovación, pues puede ser haber cancelado el seguro médico, que a veces lo revisan. O sea, hay gente que lo tenemos que contratar, pero luego no lo sigue pagando. Eso lo pueden revisar, no que solo tengamos seguro en la renovación, sino que tengamos durante todo el año, que hayamos tenido durante todo el año. Y, por supuesto, o falta de medios económicos o algún problema penal, que con suerte, si es un problema penal, al año aún no hay sentencia firme y entonces no debería puede darlos, pero no debería, se puede luchar muy bien, ¿vale? Pero bueno, a la segunda renovación, que es a los 2 años, sí puede impactar. Y cuidado, que tener penales no es tan difícil, es decir, incluso temas de tráfico, de alcoholemia pueden ir por lo penal, ¿vale? Entonces es más común de lo que nos parece tener penales. Con la eliminación de las Golden Visa a partir del 3 de abril de 2025, ¿crees que esto también podría suceder con la visa no lucrativa española? Yo no lo creo, porque la razón principal por cancelar la Golden Visa es que estaba afectando a los precios de los inmuebles para la gente que ya vivía en España. En la no lucrativa no hay ningún requisito que haga que vaya a afectar negativamente a un residente en España, a alguien que habite en España, porque ni puede trabajar una persona en el mercado español, ni debe comprar un inmueble de cierta cantidad. Por tanto, no veo nada probable que empiece una cancelación de la no lucrativa. No tendría lógica.